Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo les va? Buenos días, Sofía. El resto está mudo. ¿Qué tal, O en profesor? silencio. ¿Cómo le va? Buen día, José. ¿Cómo te va? Bien, gracias, gracias. Bueno, Buenos días a todos. Madrugando. bueno, muy bien. Así me gusta. Estamos todos iguales, ¿eh? Bueno, vamos a compartir el pizarrón, como siempre, para garabatear un poquito. Ahí va. Tenemos el chat. Buen día, Valentina. Buen día a todos. Bueno, como les decía, hoy tenemos unidades 3 y 4, preguntas sobre estas unidades que ya tienen un enfoque macroeconómico, ¿sí? A microeconomía le ponemos una sola unidad, el resto son temas macro más que nada, más que están en el día a día. Así que bueno, unidad 3 es cuentas nacionales, es medir lo que ya pasó y entender de qué hablamos cuando hablamos de PBI y todas sus variantes. Y la unidad 4 ya empieza a modelizar un poquitito ciertas relaciones, relaciones que están en forma agregada, ¿no es cierto? Vistas desde una óptica global. Así que bueno, ¿preguntas? Somos todo oídos. Los escucho. Fíjense, busquen en los papelitos. Profesor, tengo una pregunta conceptual. Sí, vamos. A ver si me equivoco. Hay Bueno, una pregunta en la biografía sí, con la, con la ecuación macroeconómica fundamental, sí. que dice que sí, o sea, que qué significa cada componente y qué significa lo que está a cada lado del signo. Lo de Bueno, cada componente lo saqué, pero lo que significa cada lado no me doy cuenta qué significa eso. muy bien. Mira, esto te debe sonar. ¿Está bien? Sí, Bueno. En sí, general, solemos ponerle acá la palabra igual, sí. el signo igual. Aunque en realidad habría que poner 3 rayitas, el signo equivalente. Ah, eso no Esta sabía. C, esta C que está acá, por lo que ahora te voy a decir, pero no importa, lo vamos a dejar así porque la mayoría de la bibliografía aparece así. Esta C que está acá es consumo. ¿Qué representa? Bueno, si hablamos de cuentas nacionales, es decir, lo que ya pasó, acá tenés el gasto en bienes de consumo de las familias. Recordemos que hablábamos de bienes de consumo, bienes de capital. ¿Está bien? Sí, Esta I, en latina, representa el gasto en inversión, con sus variantes, ¿no? Después vamos a ver que esto puede ser inversión fija o inversión en existencias, en capital circulante, es decir, si las empresas produjeron más de lo que vendieron y acumularon stock de mercaderías, eso también se considera inversión, ¿está? Si no, está. inversión en bienes y servicios. Eh, Inversión en existencias, diría yo. ¿Me entendés a dónde voy? Digo, las empresas pueden gastar eh, en inversión cuando compran bienes de capital. Bienes de Sí, capital, ¿está? Por ejemplo, una máquina para fabricar tornillos, un escritorio, una computadora, esos son bienes de capital. Y eso se llama inversión bruta fija, ¿está? Porque es capital fijo de alguna manera. Después hay otro capital, que es el capital circulante. Vos, a ver, no hace falta venir a la universidad para detectar estas cosas. Por ejemplo, cuando vos mirás al kiosquero que está en el mostrador y atrás tiene todo lleno de mercadería, el tipo se da vuelta y te dice, este es mi capital, ¿sí o no? sí. Bueno, ese capital que vos ves ahí, parecería que no entra en la definición de capital que nosotros damos, que son bienes que permiten producir otros bienes. Porque no es una computadora, no es un tractor,
no es una máquina. Sin embargo, también es capital. Es lo que se llama capital circulante. ¿Está? El tipo de alguna manera invirtió en esas mercaderías porque son lo que le permite darle giro al negocio. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Bueno, entonces las cuentas nacionales entienden que la inversión es en parte inversión bruta fija, esto es, la inversión y el gasto en comprar máquinas, camiones, computadoras y todo eso, por un lado. Pero además hay otra parte de la inversión que se llama variación de existencias o inversión en existencias o inversión en capital circulante, que es todo aquello todas mercaderías destinadas a venderse que se produjeron pero que no se vendieron. ¿Está bien? sí. Si una empresa produjo, no sé, 1 millón de celulares y vendió 900.000, los 100.000 que le quedaron sin vender se cuentan como si fueran inversión. ¿Está? Sí. Porque son como el kiosquero que tiene su capital ahí atrás. Se cuenta como inversión. Entonces, la inversión incluye la inversión bruta fija y la variación de existencia. Esa variación de existencia puede ser positiva o negativa, ¿no? Si en un periodo se vendió más de lo que se produjo, ese número es negativo, resta, ¿está? Sí, sí. Bien. Después, esto que está acá es el gasto público. Y estos son exportaciones netas. Por una razón que ahora un rato te voy a explicar. Esto que ves acá está visto desde el lado de la demanda. La demanda. Esto que está de este lado, el PBI, o también le solemos poner renta. Recordá de la clase de ayer cuando hablamos del circuito económico que la renta de las familias por los factores de producción era equivalente al valor agregado o al PBI. ¿Está bien? Sí. Esto está visto desde el lado de la oferta. ¿Bien? Y ahora te lo voy a cambiar un poquito para que vos lo veas. Bien. Si yo tomo esto que está acá, consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones, y hasta ahí, esta M que está restando acá, la voy a pasar dentro de un rato del otro lado. Recuerden de la secundaria que lo que pasábamos del otro lado del igual cambiaba de signo, ¿se Mensaje de acuerdan? término. Sí. Exactamente. Entonces digo, mira, si yo sumo lo que se gastó en consumo, más lo que se gastó en inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones, es decir, lo que nos compraron desde otros países, a nosotros, como país, cuando digo como país, no el Estado argentino, sino el conjunto de los que estamos dentro de este sistema económico, ¿está bien? Porque el gobierno no exporta nada en realidad, lo exportan las empresas privadas. Estoy mirando la demanda de bienes que hubo adentro del país, la demanda doméstica, esta que está acá, más la demanda desde el exterior. ¿Estamos bien? Sí. Eso fue lo que se demandó. ¿Y qué se ofreció? Bueno, se ofrecieron dos cosas. Primero, se ofreció lo que se produjo adentro del país, el PBI, y se ofreció los bienes que se importaron. ¿Está bien? Sí. Entonces acá estás mirando la oferta total de bienes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a lo que estaba arriba. Esta M que estaba acá la hemos pasado del otro lado. ¿Por qué? Porque para saber cuánto se produjo en el país, esto es del lado de la producción, yo lo puedo calcular mirando la demanda. ¿Cómo mirando la demanda? Sí, si sumo lo que se gastó en consumo, más lo que se gastó en inversión, más lo que gastó el gobierno, más lo que se exportó, y a todas estas cosas le resto, porque por ahí vos cambiaste el auto y te compraste un auto importado, y ese auto importado no se produjo en el país, ¿correcto? Sí. Por ahí una empresa compró una máquina que es importada, y esa máquina no se produjo en el país. Por ahí Ford exportó no sé, 50.000 pickups y el 20% o 60% de la pickup es importado. Entonces, esa exportación no es toda de producido en el país, sino que tiene parte de qué? Parte de importado. Si yo le resto las importaciones a todos estos gastos, me quedo con el gasto en bienes nacionales y estoy viendo desde el lado de la demanda, pudiendo medir qué pasó con la producción. ¿Se entendió? Sí. Más o menos. Más o Bueno, menos, sí. ¿qué hay de cada lado del signo igual? Voy a tu pregunta. De este lado de acá, hay demanda. Estás midiendo el gasto, ¿sí? En bienes nacionales o producidos dentro del país.
Y de este lado estás midiendo oferta o producción. Si bien le ponemos igual, no estoy diciendo que el PBI sea igual estrictamente a esto, porque esto es gasto y esto es producción, no es lo mismo. Son los dos lados del mostrador de alguna manera, pero lo que se pone a la venta en el mostrador, lo que se produjo de un lado del mostrador, termina pudiéndose medir por el lado de lo que se gastó, es decir, de la demanda. ¿Mm? Y si la producción y la demanda no coinciden, la diferencia está acá dentro de la inversión, porque se acumulan inventarios. ¿Vamos bien? Sí, Esa es la respuesta a la pregunta que me hiciste recién. Digamos, de un sí, lado está producción, bien. de otro lado demanda. No son estrictamente igual. ¿Está? Está bien. ¿Quedó? Bien. Sí, sí, sí. O sea, conclusión, de un lado es producción y del otro lado demanda. Claro. Pero que de las Esa es la cuentas pregunta. nacionales al fin del año terminan dándote lo mismo, Está bien, porque lo que se produjo y sobró lo metimos acá. Y si se está bien, vendió de más, si se vendió más de lo que se produjo, acá vas a tener restando la variación de las existencias. ¿Está bien? está bien. ¿Bien? Está Bárbaro. bien. O sea, para llegar al resultado final es lo que yo quería. De un lado producción y del otro lado la demanda. Exactamente. Así es. Listo. Muy bien. Bueno, gracias. No, por favor. No, para eso estamos. Estamos para dudas. Bueno, ¿Qué más? Había alguien en el chat que había puesto Miller, no tenemos apellido. Dime Miller. No, apellido de cerveza tenés. Buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Mi nombre es Miller Lady Cruz. Ah, Miller es el nombre. Bueno, pensé que era el apellido, perdón. No, que la parte que como pues que todavía como que se me confunde un poco es como lo del PBI. El resto Ajá. estoy más o menos bien. Bueno, te escuchamos. Que la dificultad mía es como todo lo que es la parte del PBI. Todavía se me Ujú. confunde mucho. Bueno, de cuentas nacionales. Concretamente, ¿tenés alguna cosa concreta? O te No, cuento un todo poco. lo tengo como revolucionado más bien. Bueno, vamos a ver si ponemos un poquito en carpeta esto. Vean. De lo primero que tendrías que arrancar es de la definición, que es el PBI. ¿Tá? ¿A qué le llamamos PBI? Bueno, por un lado, tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar del valor. ¿Por qué vamos a hablar del valor? Porque vamos a sumar diversos tipos de bienes y servicios. Por lo tanto, acá dentro del PBI va a haber cortes de pelo, producción de automóviles, y no podíamos sumar eso si no encontramos una medida homogénea. Y esa medida es el valor. Vamos a sumar valores de bienes y servicios. Claro. Vamos a sumar valores de bienes y servicios, pero no de todos, sino que vamos a sumar el valor de los bienes y servicios que tienen una característica, que son finales. ¿Por qué solo los bienes finales? Bueno, porque el ejemplo típico es el trigo se convierte en harina, la harina se convierte en pan, y si vos sumás el valor del trigo, de la harina y del pan, vas a estar contabilizando varias veces el mismo producto, porque el trigo está dentro de la harina y la harina está dentro del pan. Entonces lo que se procura hacer es tomar solamente, evitar esa duplicación de contabilización, y por eso se toman solamente los bienes finales. Por lo tanto, vas a tomar en este ejemplo cortito el valor del pan. ¿Sí? A esto hay que acotarlo espacialmente, y entonces decimos producidos por una economía, y entonces ahí le damos, lo acotamos espacialmente, es decir, bueno, podemos medir el PBI de la Argentina, el PBI de Colombia, el PBI de Ecuador. También podemos hacer mediciones más chiquitas, en este caso cuando hablamos de, por ejemplo, una provincia, un departamento, un partido. ¿Vos estás cursando desde fuera, Miller? Sí, yo soy colombiana. Bien, bueno, dije Colombia, dije justo. No sé cómo se divide allá cuál es la división política, si provincias, departamentos, pero bueno, de- Departamento. bueno, entonces si vos vas a medir cuánto se produjo dentro de un determinado departamento, ahí se va a llamar Producto Bruto Geográfico, no interno, pero la técnica es la misma. Entonces, producidos por una economía en un periodo, ¿eh? En un periodo. Hay que acotarlo también temporalmente. Entonces vos podés medir el PBI del año, de un semestre, de un trimestre. ¿Está? Sí, ¿Vamos más o menos bien hasta acá? sí, sí, ya sí. Bueno,
Esto nos lleva, ahora que ya sabemos qué vamos a medir, a las distintas formas de medir el PBI. ¿Cómo se puede medir? Bueno, espera que justo corrí el cartelito ese. Ayer hablamos del flujo circular de la renta, no sé si estuviste. ¿Estuviste ayer? Sí, sí, yo estuve en la Bueno. clase. No, esa parte sí la comprendí. Bien, entonces, vos tenés, en última instancia, el PBI lo que va a hacer es medir valor agregado. ¿Por qué valor agregado? Porque, bueno, vos vas a tener unos bienes intermedios, recordá que son los que se transforman a través de un proceso productivo en otros bienes, Para otro bien. y mediante el proceso que el sistema económico tiene de agregado de valor, se transforman en bienes finales. ¿Está bien? Bienes finales. Que obviamente son bienes que tienen más valor que los intermedios. Esto, que es tan simple de comprender acá, es lo que se llama producción. En realidad un proceso de producción. ¿Sí? Este proceso de producción termina generando lo que llamamos producto. ¿Y qué es el producto? Bueno, es el valor de los bienes finales. Ahora, también, algo se me acaba de caer ahí, perdón, también el producto es la suma del valor agregado. También se puede medir así. Y el valor agregado está agregado por el uso de factores de producción, que son el trabajo, la tierra, el capital y la capacidad empresarial. Y todos estos factores de producción que agregan valor a los bienes intermedios para transformarlos en bienes finales, cuyo valor le llamamos producto, esto que está acá tiene una retribución que le llamamos ingreso, que es la suma del salario más la renta más el interés. Espérate que tengo que correr acá esto, porque si no, no puedo. Ahí, perdón, más el beneficio. Entonces, vos fíjate que tenés tres maneras de medir el producto. Una manera es mirar el valor agregado, ¿sí? Otra manera es mirar los bienes finales. ¿Y cuál es la mejor manera de mirar los bienes finales? Medir a través del gasto. Es esta medición de la que hablamos al principio de la clase, esta que está acá. Consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones, ¿sí? Lo podés medir así. Consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. ¿Sí? Entonces, una manera, valor agregado. Segunda manera, por el gasto. Y la tercera manera, por la vía del ingreso. Hay tres maneras de medir el PBI. ¿Sí? Podés repasar, si querés, en la clase está contado como un cuentito el tema del molino, el agricultor, el molino y el panadero, donde ves todo el proceso y ves tres maneras de llegar al mismo valor del PBI, que en última instancia es el valor del pan, que es el bien final. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí, ya está ahí, voy bien. Y bien. otra pregunta que le quiero hacer es la forma como el gobierno interactúa en la economía. ¿Dentro de esto? Sí, dentro de la economía, sí. Pero referido a la medición del PBI. Sí. Bueno. Acá hay dos maneras en las que interviene. Cuando vos pones acá PBI igual consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones, y en realidad podés transformar PBI en renta o ingreso, que es el ingreso de los agentes económicos dueños de los factores de producción. Volvemos a escribir lo mismo. Y la incidencia del gobierno está en dos lugares. Primer lugar es acá, ¿sí? Esto es gasto público. El gobierno tira de la demanda, ¿no es cierto? Sí. Y al tirar de la demanda, incide en la economía. Y el otro lugar donde incide es acá. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en realidad todos nosotros terminamos gastando, ahorrando, consumiendo sobre la base de lo que se llama ingreso disponible. ¿Está bien? ¿Qué es el ingreso disponible? Lo que nos queda del ingreso que generamos. Si todos vamos a trabajar, o tenemos capital, o lo que sea, y aportamos nuestros factores al proceso productivo.
Y como aportamos al proceso productivo, nos llevamos una parte de ese valor agregado. Habitualmente bajo la forma de dinero, que es una forma medio engañosa, pero en última instancia lo que estamos haciendo es repartiendo producto, entre comillas, si vos querés. Bueno, nos llevamos una parte del valor agregado que está en relación con lo que aportamos. Ahora, no nos quedamos con todo eso en el bolsillo. Estoy haciendo el gesto de tocarme el bolsillo. Sino que a eso le tenemos que quitar algo que son los impuestos. ¿Impuestos que nos cobra quién? El gobierno. ¿Para qué? Para financiar el gasto público. ¿Vamos bien? Sí, sí. Ahí le sacamos los impuestos. ¿Y qué otra cosa hay? Bueno, también el gobierno a veces nos da transferencias o subsidios, hace pagos a cambio de nada. Esto es, cuando paga jubilaciones, hay un jubilado que tiene un ingreso, por ese ingreso no viene de agregar nada al proceso productivo, porque el jubilado no trabajó, entonces acá adentro no está. Cuando le paga una beca a un estudiante, ese estudiante no agregó nada al proceso productivo, entonces va a tener un ingreso que va a poder gastar o ahorrar, pero que no está acá adentro. No viene de este proceso de producción, porque no agregó nada al producto. No así el salario de los profesores, que están dentro del gasto público. ¿Tá? Porque si agregamos, supuestamente, agregamos algo al valor de producción. Entonces vos ves que el ingreso disponible que las familias terminan teniendo, espérate que minimizo acá una cosa, el ingreso disponible que las familias terminan teniendo proviene del ingreso duro, pero con algunos ajustes, ¿no? Hay que restarle los impuestos y sumarle las transferencias. Esto quiere decir que si vos transformaras esto, te quedaría con que el ingreso es igual al ingreso disponible más los impuestos menos las transferencias, haciendo un pasaje de términos. Así que ahora yo puedo reemplazar esto acá y escribir que esta I es igual al ingreso disponible más las transferencias, más los impuestos menos las transferencias. Y eso sigue siendo igual al gasto, consumo más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. No los quiero marear mucho, pero acá tenés la incidencia del gobierno del otro lado. Por supuesto que se queda con una parte de la renta para financiar las transferencias y para financiar el gasto público. Puede ser que no le alcance y entonces tenga que recurrir a otras formas de financiación de ese gasto y las transferencias, además de los impuestos. Cuando hay déficit fiscal, tendría que recurrir a endeudamiento externo o a endeudamiento local, tomando crédito del mercado doméstico o emitiendo dinero, lo cual tiene otras consecuencias que veremos más adelante. Pero desde las cuentas nacionales hasta acá, ahí tenés los puntos donde el gobierno incide digamos, en la formación del PBI. Bueno, muchas ¿Llegó? gracias. De nada. Sí. Muy Bueno. bien. Sigo escuchando las preguntas, chicos. Chicos y chicas, ¿no? Después no queremos discriminar. ¿Qué más tenemos? Tenemos poca gente hoy. Se han dormido, se aburrieron. Ahí la veo a Sofía mirando la guía buscando dudas. Entonces, no, Bueno, dale. la dejamos a Sofía que estuvo buscando si no se le va a ir la duda. Sí. Dale. Bueno, la primera duda está de la unidad 4 ya, Sí, de la sí. 1 ya, de la 3 ya la contestaron. Sí. La curva de la demanda de la inversión. La verdad que no la entiendo. No la entendés. Bueno. No. A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Tenés alguna cosa como esta? No, eso. O sea, a ver. Sí, porque el tema de la inversión y los determinantes se entiende, pero después, cuando explica lo que es la curva de la demanda, no lo entiendo. ¿Pero tenés un dibujito como este? ¿Parecido? ¿No? Espera, a ver. No sé si se ve algo, pero eso no tiene que ver. Eso es un gráfico de torta. A ver. Sí, Y mirá después,
Ah, y después en el módulo está esta, que es la demanda de la inversión. Ah, está. Sí, eso. Bueno, listo. Ya está, ya sé qué me estás preguntando. Espera, Ok. ahí vamos. Bueno, este grafiquito que tenés ahí, que acá Sí, tiene la tasa de interés y acá tiene el nivel de inversión, ¿sí? sí. Significa lo siguiente. Vos tenés, si vamos a la economía, al agregado, vos tenés, por ejemplo, te lo voy a hacer con numeritos más que con el grafiquito, por ahí se entiende mejor. Suponete que tenemos distintos proyectos de inversión. Entonces tenés el proyecto A, B, C, D y E. Son 5 proyectos alternativos, ¿no? Cada uno de estos proyectos de inversión tiene asociada una determinada tasa de rendimiento. Esto es algo que sucede a lo que sería la eficacia marginal del capital, que es una idea que puede aparecer por ahí. ¿Sí? ¿Cuánto rinde? Bueno, si yo pongo, te lo voy a decir no académicamente, pongo mi plata en el proyecto A, ahora vamos con la academia, invierto cierta cantidad de dinero, o sea, hundo capital en un proyecto A, suponete que fabricamos tornillos, puedo ganar 15% sobre la inversión que haga. No importa si pongo 1000 o 1.000.000, voy a ganar el 15%. ¿Está? Esto es, vas a ganar en términos nominales 15 pesos por cada peso que inviertas. Que tampoco está correcto la manera de decirlo, pero bueno, supongamos que la máquina te permita producir 1.000.000 de tornillos, ¿no es cierto? O mejor dicho, que el costo de la máquina que produce tornillos sea equivalente a 1.000.000 de tornillos, y que al finalizar el proceso productivo vos termines generando 1.150.000 tornillos. ¿Está bien? Así se tiene que pensar. Yo pongo hoy el equivalente a 1.000.000 de tornillos y cuando termine la historia, cada año voy a tener un 15% extra de tornillos. Al finalizar, 1.150.000 tornillos. Gané 15% medio de tornillos. ¿Está bien? Bien. Esto es de acá para adelante una estimación. Después tenés un proyecto B, ponele que es una fábrica de clavos, que te rinde 12%. Después tenés la posibilidad de poner una fábrica de ganchitos para brochadora, que te rinde 10%. El próximo proyecto es una fábrica de, a ver, cosas que se pinchen, de chinches, que te rinde 8%. Y el último es una fábrica de alfileres que te rinde 5%. ¿Está bien? Bueno, Bien. esos son todos los proyectos que hay en la economía. Ahora, los inversores que están acá, pensando qué van a hacer, si es que van a hacer algo, van al banco y miran que la tasa de interés es de, digamos, 9% anual. 9% anual. Entonces los inversores van y dicen, bueno, dada esta tasa del 9% anual, ¿qué proyectos vamos a llevar adelante? Vamos a llevar adelante. ¿El proyecto E nos conviene llevarlo adelante? ¿Sí o No, no? ¿Qué opinas? No. ¿Por qué no? Porque rinde 5% y yo al banco le tengo que pagar 9%. claro. Voy a laburar y voy a poner 4 de mi bolsillo. ¿El proyecto D vale la pena llevarlo adelante? Estamos igual que lee. Estamos igual que en el E. Un poquito Claro, menos peor, pero mal. menos Porque peor. voy a ganar el 8% y voy a pagar el 9%. ¿Está bien? Bien pérdida uno. Claro. El proyecto C, Totalmente. la cosa ya cambia, porque voy a ganar 10% y le voy a pagar al banco 9%, es decir, que me voy a poder quedar con 1 de margen. ¿Me entendés? Bien. Ahí está, ya estamos, esto se llama en administración financiera apalancarse, si tomar préstamo a una tasa menor a la que vas a ganar. Entonces, el proyecto C es rentable. Obviamente D y A, que suman 12, 15, también. Entonces, en este caso, vamos a llevar adelante los proyectos C, B y A. Suponete que la tasa ahora subiera y fuera del 11%. Si fuera del 11%, el proyecto C se queda fuera. Entonces vamos a tener solamente B y A. ¿Está bien? Si la tasa fuera más baja, suponete que fuera del 6%,
ahora no solamente hubiera sido rentable C, B y A, sino que también hubiera entrado D en la conversación. ¿Está? ¿A qué conclusión nos lleva esto? A que cuanto más baja sea la tasa de interés, más alta es la inversión. ¿Entendés? Porque hay más proyectos que son rentables. Claro. De la misma manera, cuanto más alta es la tasa de interés, más baja es la demanda de inversión, porque hay menos proyectos que son rentables. ¿Estamos bien? Esa es la esencia de cómo la tasa de interés es un determinante de la inversión. Ahora, después, en lo que sigue, y en el modelito que tenés ahí, cuando vamos a graficar la inversión, decimos, mira, ¿cómo se comporta la inversión? La inversión vamos a suponer que es siempre igual, no importa cuál sea el nivel de tasa de interés, ni de renta, ni de nada, vamos a suponerla fija, constante e igual a un determinado número. Hacemos esto porque nos resulta más sencillo de comprender y porque en realidad tiene una explicación que está en relación con la... Espérate que saqué el... Ahí va. Que está en relación con un supuesto keynesiano que dice que la inversión depende de los animal spirits, de los espíritus animales, de los inversores que deciden invertir porque sí, ¿viste? No tienen en realidad una explicación... Luego saqué la compartir pantalla. No tiene en realidad una explicación muy... Ahí está, ahora volvió, ahí volvió. No tiene una explicación muy sustentable, perdón, como la mayoría de lo que hay en Keynes, ¿no? Que dice, podemos suponer que tal cosa, podemos asumir que tal otra, y la demostración te la debo. Pero bueno, ahí vamos. Fuimos durante muchos años keynesianos, no vamos a dejar de serlo ahora. En lo que dicen los textos, ¿no? No es mi caso particular. Bueno, no sé si quedó contestado ahí. ¿Está? Quedó contestado, gracias. Muy bien. Sí, porque este grafiquito que ves ahí en rojo, a la hora después de usar el negro, tal vez te marea un poco. Claro. ¿Está? Okay. ¿Cómo quedaría esto? Es decir, bueno, la verdad es que si en una economía la tasa de interés baja, esto adicional, ¿no? Lo que debería pasar con esta curva es que debería subir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque habría niveles de inversión más altos. ¿Está? Bueno, José, me querías hacer una pregunta antes. Sí, yo le quería preguntar, porque la verdad que me quedó muy poco claro lo que es la propensión. La propensión Propensión, marginal, propensión media y marginal. Marginal a consumir, Sí, propensión media a consumir. Bueno, sí. mira, Está tomamos un difícil para mí eso. Bueno, no, vas a ver que no. Tomamos un cachito de la vieja tabla y vamos a suponer, digamos, bueno, si la renta fuera 1000, el consumo sería de, digamos, a ver, estoy pensando en voz alta, 900, y si la renta fuera de 1100, el consumo podría ser de 980. ¿Sí? Esto es un pedacito de la función de consumo. Recordá Sí. que la función de consumo la dibujábamos así, consumo, este era el consumo autónomo, acá poníamos el consumo y decíamos, bueno, a medida que la renta aumenta, el valor del consumo debería crecer. ¿Está bien? Está bien. Vamos Sí. bien hasta ahí. Entonces digo, bueno, mira, ¿qué es la propensión media? Propensión media a consumir. ¿Qué es? Bueno, la verdad es que no es algo muy descabellado, es una cosa simple, es preguntarnos cuánto en promedio de cada unidad de renta las familias destinan a consumir. ¿Está bien? Sí. ¿Cuánto en promedio de cada unidad de renta las familias destinan a consumir? Entonces, la propensión media, acá podemos hacer dos cálculos. La propensión media a consumir, cuando la renta es 1000, tenés que considerar que el consumo es de 900 y la renta es de 1000. ¿Sí? Hacemos consumo sobre renta. Y entonces lo que tenemos acá es que si cuando la renta es 1000 se consumen 900, esto te da 0,9. Quiere decir que de cada unidad de renta
si te resulta más fácil, de cada peso de renta que se genera en la sociedad, las familias destinan al consumo 90 centavos. ¿Está bien? Sí. Bien. Esto puede cambiar. Por ejemplo, si hacemos la cuenta cuando la renta es 1100, acá diremos que tenemos 980, que es el valor que tomaría el consumo, sobre 1100, que es el valor que tomaría la renta que genera ese consumo. La cuenta nos da, ya te digo, estoy haciendo una cuentita, Sí, sí. 0,89. Es decir, que ya cambió. Ya lo que destinamos son 89 centavos y no ya 90. En promedio, ¿está bien? Está En bien. promedio. Ahora, lo más importante es la idea de propensión marginal a consumir. La propensión marginal ya no mide una relación promedio como la propensión media, sino que lo que se plantea es ¿qué pasa con los incrementos? Es decir, ¿cuánto de una unidad adicional de renta se destina al consumo? ¿Cuánto de cada unidad adicional de renta se destina al consumo? Entonces yo me tengo que plantear lo siguiente. ¿Cuánto varió el consumo? Bueno, el consumo tuvo una variación pasó de 900 a 980, ¿sí? Entonces, vamos a correr un poquito el pizarrón. Pasó de 900 a 980. Quiere decir que la diferencia entre esos dos valores me va a dar idea, vamos a borrar para hacerlo prolijo, la diferencia entre esos dos valores me va a dar idea de cuál fue la variación en el consumo. En este caso, 80, ¿no? Eso lo podíamos ver a simple vista. ¿Cuánto aumentó el consumo? Pasó de 900 a 980. Ahora, yo necesito saber cuál es la variación en el consumo por cada unidad de variación en la renta. Entonces lo que tengo que hacer es decir, bueno, el consumo varió en 80 unidades, pero la renta varió en 100 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Pasó de 1000 a 1100. Sí. O sea que para saber cuál es la variación del consumo por cada una de estas 100 unidades en las que varió la renta, tengo que dividirlo por 100. ¿Y ese 100 qué es? Ese 100 es 1100 menos 1000. Está Y bien. eso significa la variación en la renta. Entonces, como al variar en 100 el ingreso o renta, el consumo varió en 80, lo que voy a decir es que por cada una de estas 100 unidades en las que varió la renta, el consumo varió en 0,8, o el 80% si querés. Esa es la propensión marginal a consumir, que significa que en esta sociedad que representamos en esta tablita, de cada unidad adicional que se produce, se destina al consumo un 80%. Y el otro 20% se destinará a ahorrarse. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ese es el concepto de propensión marginal a consumir. ¿Está bien? Que es importante comprender. Se me mezcla la palabra plusvalía. No, plusvalía es otra, no tiene nada que ver, es otra cosa. Está bien. La plusvalía aparece cuando un servicio productivo, así lo define John Robinson, recibe como retribución un importe inferior al valor de lo que produce. Es un concepto pseudomarxista de alguna manera, si querés, traído a la teoría neoclásica, pero tiene que ver con de alguna manera, la explotación de un servicio productivo, que recibe menos de lo que en realidad produce. ¿Está? Está bien. Acá no. Me había quedado como un excedente, digamos. ¿Qué hago con ese No. excedente? El 0,8%. No, esto es una cuestión, es un concepto meramente descriptivo, 100% keynesiano, meramente descriptivo de cómo se comporta la sociedad. Es decir, ¿qué hacen estos tipos? Estos tipos producen 1000 unidades más de producto. Bueno, 80% de esas unidades adicionales, en este caso 100 unidades adicionales, el 80% de estas 100 unidades adicionales, que son 80, las destinan a consumo, como sociedad, como todo. ¿Está bien?
Y el otro 20 serán de unidades que destinan a producir bienes de capital, por ejemplo. ¿Está? Está bien. Sí, sí, Esa es un poco la idea. está bien. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras preguntas tenemos, chicos? Profe, ¿Sí? tengo una pregunta de que no me queda claro la diferencia entre la demanda y el PBI. Entre la, perdón que se me cortó, la diferencia entre... Demanda agregada y el PBI. Bueno, y son dos cosas diferentes que vienen a ser, a coincidir en algún momento. La duda te aparece No en la termino de unidad... entender la demanda agregada. Bien, estamos en la unidad 4 ya. Sí, Bueno, vamos a hacer unos dibujitos, si no te enojas. Para simplificar, en la unidad 4 no apareció el gobierno, no apareció... ¿Te acordás que habíamos dicho, cuando hablamos de cuentas nacionales, que de alguna manera lo que íbamos a decir era que la oferta o producto era igual al consumo, más la inversión, más el gasto público? Dejamos la parte exterior, ¿no? Suponemos una economía cerrada, que esto era la oferta global y esto era la demanda global. Para simplificar, vamos a evitar poner al gobierno, ¿sí? Y entonces vamos a decir lo siguiente. Tenemos una economía en la que se produce, el producto está representado por el ingreso o el PBI. Son los bienes y servicios finales que se producen. Y estos bienes y servicios finales tienen dos destinos: consumo o inversión. Quiere decir que del otro lado de la producción, del otro lado del mostrador, lo que hay es algunos consumidores que están demandando bienes para consumo y algunas empresas que están demandando bienes para inversión. Los consumidores consumen, las empresas invierten, no al revés. La demanda global, entonces, va a ser la suma de lo que se demande para consumo y lo que se demande para inversión. Ahora, cuando estudiamos las cuentas nacionales, esto, a la larga, siempre coincidía y se daba esta igualdad, ¿cierto? ¿Sí? Pero en la vida real, esto no necesariamente puede pasar. ¿Por qué? Puede ser que la economía produzca 100 y el gasto sea 80, o el gasto sea 100, o el gasto sea 110. Lo que se quiere gastar, ¿está bien? Por ahí, si estamos en una economía que produce poco y demanda mucho, tenemos un inconveniente, porque hay un exceso de demanda agregada. Entonces, la demanda agregada va por un lado y el producto va por el otro. Si nosotros queremos representar en este eje la oferta global, decimos que la oferta global nunca va a poder ser superior al producto. No se puede producir, no se puede ofrecer más de lo que se produce. Se ofrece lo que se produce, ni uno más ni uno menos. Entonces, cuando el producto sea igual a... Espérate, lo hice muy torcido esto, vamos a ver si lo podemos hacer más derecho. A ver si ahí estamos un poquito mejor. Ahí tenés. Y lo otro tampoco está muy derecho que digamos, ¿no? Así nos va a quedar más prolijo y se va a entender más, ya que tenemos pizarrón cuadriculado. Esta es una de las ventajas, ¿vieron? De la virtualidad. Esto en vivo no se consigue. Bueno, Bueno. entonces, por ejemplo, cuando la producción fuera de 2, 4, 6... El problema es que el profe ya no ve demasiado, pero bueno. Fuera a ponerle de 100. Valor agregado. Sí. Un valor desagregado en el caso de Desagregado. la Hoy visión voy a ya la no oculista acompaña. yo. Bueno, no te hagas el vivo entonces. No. Cuando el producto es 100, la oferta es 100, ¿entienden? Y es así. Entonces, ¿qué dibujo? Dibujo una línea de 45 grados que une esto. Estos son los 45 grados. 45 grados. Esto representa la oferta global, si querés. ¿Está bien? ¿Entendés por qué, no? Si se producen 100, la oferta es 100. Si se producen 200, acá, 200, la oferta global es 200. claro. ¿Vamos bien? Bueno,
Pero la demanda no tiene por qué coincidir con eso, porque la demanda depende de lo que quieren hacer los que toman decisiones de consumo y los que toman decisiones de inversión. Puede ser diferente. De hecho, el planteo es que lo es. ¿Mm? Y entonces decís, bueno, la suma de demanda global, la suma del consumo más la inversión, qué pulso, ¿eh? La suma, bueno, la suma del tipo se hace el canchero y termina rayando todo. ¿No? La suma del consumo más la inversión es la demanda global. ¿Qué dice la demanda global? La demanda global dice cuál es el nivel de gasto que la sociedad desea mantener para distintos niveles de ingreso. Entonces, ¿qué nos está diciendo, por ejemplo? Que si el producto que se traduce en ingresos fuera de 100, estos tipos desean demandar por valor de 170. ¿Vamos bien? ¿Entendés lo que está pasando en esta situación? Y lo que está pasando es que la demanda global es de 170, pero el producto es de 100. ¿Sí? Hay Claro. 70 que están faltando. Hay un Bien. exceso de demanda global o una escasez de producción. Entonces, ¿qué se observa en el sistema económico? Según la visión de Keynes, ¿no? Se observa este exceso de demanda que lo que debería generar es que los productores aumenten la producción para satisfacer este exceso de demanda. Cosa que en la vida real a veces no ocurre. Pero el supuesto keynesiano es que sí. Y entonces esto nos va a llevar a un aumento de la producción que va a hacer que lleguemos a alcanzar el punto de equilibrio, en un ingreso de equilibrio de 200. Pero también podría pasar que la producción estuviera más allá del punto de equilibrio. Por ejemplo, acá, digamos 250. Y en este caso, como verás, la demanda global sería inferior a la oferta global. La oferta global sería de 250 y la demanda global sería, digamos, de 220. 220, acá medimos la demanda global, ¿no? Y acá tenés 250. Estos 30 serían un exceso de producción que las empresas producen y ven que se acumulan los inventarios y no lo pueden vender, y entonces eso sería una señal para que produzcan menos, reduzcan el nivel de producción. Y entonces, en última instancia, explicamos así que hay un nivel de ingreso de equilibrio al cual tiende el mercado de bienes y servicios, que es un valor de producción que asegura que el valor que va a tomar la demanda global, 200, cuando la producción es de 200, hace que coincida la demanda global y la oferta global. ¿Está bien? Entonces la demanda global es la demanda agregada, es lo mismo. Es la demanda agregada, exactamente, es lo mismo, que lo que hace es sumar la demanda de consumo y la demanda de inversión. Bien, Para gracias. distintos valores de renta, cuál es el valor de producción que se está demandando que haya, lo cual no quiere decir que ese valor termine estando, efectivamente. ¿Sí? Sí. Los desajustes entre demanda global o agregada y oferta global o agregada te llevan a una situación de equilibrio. En general te vas a encontrar con que esta representación de la demanda global, le llamamos demanda global, también te podés encontrar con esto, demanda agregada, que relaciona ingreso con precios, pero no es objeto de este curso. Por ahí esto nos complica un poco a Claro. esta altura del partido, ¿está bien? Entonces lo vamos a abordar. ¿Y por qué cuando me dice que tiene 4 componentes me agrega las compras del gobierno y las exportaciones netas? Bueno, eso cuando tenés un modelito más grande, si vos suponés la demanda global para una economía cerrada y sin gobierno, consumo más inversión, porque nos evita un montón de complicaciones. Si aparece el gobierno en el asunto, tenemos que agregar el gasto público, pero también tenemos que agregar los impuestos, y lo cual nos afecta a la función de consumo, y por eso no se los planteo para no complicarnos. Pero el tercer componente es, para el segundo, además del sector privado, aparece el sector gobierno. El sector privado se manifiesta en consumo y en inversión, y el gobierno en el gasto público. Pero además puede ser que haya demanda de producto nuestro que viene de fuera, y eso son las exportaciones. ¿Está?
Sí. Sucede que cuando abrís la economía e incluís las exportaciones, también tenés que incluir lo importado. Lo importado, en realidad, aparece del lado de la oferta, porque la oferta va a ser lo producido en el país, más lo producido en el exterior que traemos para ofrecer adentro. Nos resulta más sencillo, en vez de sumar en la oferta las importaciones, porque lo que nos interesa es saber cuál es el nivel de actividad interior, restar las importaciones del lado de la demanda. Y así dejamos la demanda externa neta, si vos querés, neta de qué, de importaciones. ¿Se entendió? Y ahí están los 4 componentes: consumo, inversión, gasto y exportaciones netas. ¿Está bien? Sí, gracias. De nada. Bueno, ¿tenemos más preguntas? Profesor, Sí, ¿puedo salir un minuto que me están llamando? pero por supuesto. Bueno, no, cualquier cosa nos encontramos mañana, profesor. Dale, muy bien. Bueno, Te, gracias y silen- te- disculpe. te silencio por las dudas. Chau, chau. Bueno, ustedes dirán. ¿No tenemos más preguntas? Qué bien, entendieron todo. Profe. Sí, Seguro dale. que más, pero La guía de la unidad Sí. número 4, la Sí. primera pregunta es sobre el ciclo de negocios y cuáles son las fases, y Sí, después pregunta qué es el nivel del producto potencial. sí. ¿Qué es el nivel del producto potencial? Bueno, es todo un tema. Bueno, mira, la idea es que el producto potencial es aquel que se podría alcanzar con la plena utilización de los recursos que tiene un sistema económico. Algo así como, viste, la curva de posibilidad de producción que te decía hasta acá podemos llegar. Pero se supone que los países, de alguna manera, con el paso del tiempo, tienen la capacidad de crecer y que su producto crezca, su producto potencial, vaya creciendo. ¿Sí? Cuando uno mira los números de Argentina, por ahí se lo cuento a Miller, que nos visita desde fuera, nosotros tenemos la extraña capacidad de no crecer desde 2008 para acá. Es decir, el producto argentino es el mismo desde hace más de 10 años. Es una extraña habilidad la que tenemos los argentinos de ir camino a la, no sé si a la extinción o yo qué sé, pero bueno, ahí vamos. Pero en los países normales, como Colombia, hay una tendencia del producto a crecer. Eso sería el producto potencial. ¿Qué más hay? Bueno, en ocasiones la economía de los países está por encima del producto potencial, en ocasiones está por debajo del producto potencial, siguiendo lo que se llama el ciclo económico o el ciclo de negocios. Y entonces tenés recesiones, tenés recuperaciones, tenés auges, tenés depresiones. ¿Sí? Ese es el ciclo económico. Entonces el producto potencial no es otra cosa que eso, que el nivel de producto que podría alcanzarse con el uso pleno de los recursos. Y alrededor de ese producto potencial tenés el ciclo económico. Se espera que la política económica trate de morigerar un poquito el crecimiento, actuando como estabilizador,
cuando en una época de expansión, y del otro lado, morigerar o alivianar los efectos de la recesión cuando estás del lado bajo del ciclo. Entonces la política económica tiende a ser contractiva en momentos de expansión, es decir, frenemos un poco este crecimiento porque si nos vamos muy por arriba empiezan a aparecer problemas como inflación, etc. Y cuando la economía se está cayendo, porque es el ciclo natural de los negocios, según plantea la teoría, tratemos de expandir un poquito y soportar, aunque sea con déficit fiscal, que la economía no se caiga tanto, pues eso te genera desempleo, deflación y otras cosas. Esto se llama política anticíclica. En Argentina suele pasar que en épocas de bonanza nos gastamos todo y cuando viene la mala tenemos que ajustar, ¿no? Bueno, ahí viene la Argentina ajustando desordenadamente y potenciamos el ciclo, en realidad. Eso es lo que pasa, ¿no? Habitualmente. Teniendo en cuenta además que nuestro producto potencial, no sé por qué no crece. Bueno, sí sé por qué no crece, pero no es el momento ahora de empezar con eso. ¿Quedó la respuesta? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Profe, Sí. no me termina de quedar claro el modelo de multiplicador cuando lo relaciona con la política fiscal. Cuando lo relaciona con la política fiscal. Bueno, ¿el modelo de multiplicador te quedó claro? Más o menos. Ujú. Bueno, la idea es que un aumento de algo autónomo, como por ejemplo la inversión, es decir, si aumenta la inversión, eso provoca un aumento en el nivel de renta. ¿Está bien? Pero este aumento en el nivel de renta termina siendo mayor que el aumento original en la inversión. ¿Por qué? Bueno, porque si la inversión aumenta, esto implica que aumenta la demanda global y ese aumento de la demanda global provoca un aumento de la producción. Si un empresario se levanta una mañana y dice, voy a comprar una máquina nueva por 1000, eso tira de la demanda global y hay un empresario que está viendo que alguien necesita una máquina que no hay y produce esa máquina por valor de 1000. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora, ese aumento en la producción de 1000 por la máquina nueva termina disparando un aumento en el consumo. ¿Por valor de cuánto? Por valor de 1000, no, guarda, multiplicado por la propensión marginal al consumo. Porque no todos esos 1000 se destinan a consumo. ¿Está bien? Okay. Entonces, Sí. si la propensión marginal al consumo es de 0,8, el aumento del consumo va a ser 800. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Ahora, este aumento en el consumo de 800 va a provocar que otros productores, suponete que los que fabricaron la máquina, que reciben 1000, deciden comprar una bicicleta por valor de 800, ¿no? Es un aumento de la demanda global. De una bicicleta que alguien ve que ahora se está demandando y hay que producir. Entonces aumenta el producto en cuánto? En 800. ¿Bien? Y ese aumento del producto en 800 dispara, ¿cierto? Un aumento del consumo ¿de cuánto? De 800 por 800, muy bien, por la propensión 0,8. marginal. Claro, queda 640. ¿Bien? ¿Vamos bien? Y ese aumento de consumo es un aumento de la demanda global, pero qué desprolijo que estoy hoy. Un aumento de la demanda global que implica que alguien produzca, ¿no es cierto?, por valor equivalente. Ahora, produzca por 640, ¿no? Cuando vos te fijás en esto, decís, bueno, mirá, y el proceso sigue, ¿no? Pero me quedo medio sin pizarrón. Entonces, este proceso continúa. Vamos a hacer así, mirá. Continúa. ¿Está? Cuando vos decís, bueno, ¿qué provocó un aumento de 1000 en la inversión? Provocó un aumento en el producto de 1000, la primera máquina. Pero además, eso disparó la compra de la bicicleta y la compra de, digamos, no sé, caramelitos, si querés, para llegar al escalón más chiquito. Y acá solamente tenés que el aumento de 1000 de la inversión te generó 1000 más 800 más 640 de aumento de la renta. Yo te digo
te anticipo el final de la película, que si la propensión marginal a consumir es 80, el efecto final dice que estos 1000 de aumento en la inversión se transforman en 5000 de aumento en el ingreso. Pero acá no le puedo poner igual, porque 1000 no es igual a 5000. Claramente, el aumento en el ingreso es mayor que el aumento en la inversión. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Y Sí. para igualarlos, ¿cómo hago? Bueno, tengo que decir que para llegar a la variación en la inversión de 5000, tengo que multiplicar el aumento, perdón, para llegar al aumento del ingreso en 5000, tengo que llegar al aumento de la inversión multiplicándolo por 5. 5 es el multiplicador de la inversión para llegar al aumento de la renta. Cuanto mayor es la propensión marginal a consumir, mayor es el multiplicador. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque todo este proceso se agranda y se alarga. Si acá fuera 0,90 en la propensión marginal a consumir, esto no hubiera sido 800, sino que hubiera sido 900. ¿Está bien? Y esto no hubiera sido 640, sino que hubiera sido 810. ¿Entendés? Entonces, el Sí. impacto del proceso del multiplicador es mucho más grande cuanto mayor sea la propensión marginal al consumo. Entonces, anotemos por acá. A mayor propensión marginal a consumir, mayor efecto multiplicador, mayor alfa. ¿Vamos bien? Bueno, se Sí. supone que un aumento de la inversión autónoma genera un aumento en el producto varias veces más grande que el aumento inicial en la inversión. Por supuesto que esto presupone que nadie se va a poner a importar bienes ajenos, bienes desde el exterior, perdón, se tocó fuerte, y también supone que un aumento de la demanda va a tener una respuesta al lado de los productores que tiene que ver con aumentar la producción, cosa que también podríamos, ¿viste? Es un supuesto bastante fuerte. De cualquier manera, esto está más o menos aceptado en la literatura, que el proceso existe y que funciona de esta manera. Ahora, ¿qué pasaría si vos una mañana, en vez de aumentar la inversión, decís, bueno, vamos a aumentar el gasto público? Bueno, el efecto multiplicador no debería cambiar, debería ser el mismo. No importa, o no importaría en última instancia, desde dónde viene ese tirón inicial de la demanda. Puede venir de la inversión o puede venir del gasto público. ¿Está? No sé si quedó clara, porque esa era tu pregunta y la redondeé en 30 segundos después de la explicación inicial. Pero el efecto es el mismo. ¿Está? O debería ser Claro. el mismo. Sí. ¿Sí? Si el curso fuera un poquito más avanzado, te podría contar yo qué tenía Keynes en la cabeza, en realidad, cuando planteaba esto de una manera muy simple. En realidad creo que estaba pensando en otra cosa, pero bueno, lo dejamos acá. De la óptica de la política fiscal, el multiplicador funcionaría de la misma manera, en principio. ¿Está bien? Bien. Gracias. No por nada. Bueno, te agrego, que el multiplicador funcione debería presuponer algunos supuestos inicialmente. Uno es que el gasto está determinado por la renta, como ves acá, y que a su vez la renta determina el gasto. ¿Sí? Si el gasto es excesivo, eso haría que los productores aumenten la producción. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que los precios no aumentan, están constantes. Es una restricción bastante fuerte. Y la tercera cosa es que hay capacidad en las empresas de producir más sin tener que recurrir a un aumento de la inversión. Con lo que tienen pueden producir más. Si esos tres supuestos no están, bueno, el multiplicador se aflojan los papeles. ¿Está? Bien. Perdón, voy a abrir un poquito la ventana que tengo calor. Ahí está. Ya volví. Muy bien.
Bueno, ¿cómo están? Profe, Complicado. Sí, bueno, ya va a empeorar, no te hagas problema. Sofía, Ah, bueno, gracias. hay una parte en la que la guía de la unidad 4, ¿no? Nos dice que no tenemos que leer una parte y quería saber, y tampoco lo pide el programa, entonces quería saber si era importante o no. Es la demanda agregada y los ciclos de negocio. lo que pasa es que ahí te vas a complicar, digamos, importante es, y si la podés leer y entenderla buenísimo, no es imprescindible para que apruebes el curso, y la verdad es que si te vas a complicar leyendo eso, mejor no lo leas. O sea que al primer renglón que dijiste, ¿qué es esto? Y te empezás a tirar así los Sí, pelos, largá, déjalo ir, ese no es para ok. abogados. ¿Eh? Ah, ¿Está? bien. Ok, gracias. Por eso en la guía aclaré esta parte, no. ¿Eh? Ah, no lo O sea, leí. con lo anterior, conceptualmente, te va a alcanzar para poder explicar eso, si querés, incluso. ¿Eh? No con tanto chiche, pero bueno, la idea es que, como les digo, todo para ustedes termina siendo conceptual. Es decir, no te pediría que me expliques esto que está acá en la pizarra que estás viendo, así como lo estás viendo, pero sí conceptualmente. O sea, conceptualmente es fácil de entender. Es decir, bueno, la teoría del multiplicador supone que ante un aumento en la inversión autónoma, el aumento final en la producción va a ser más grande que el aumento inicial. Después, bueno, y entender que el rol de la propensión marginal en esto juega un papel más o menos importante. Cuanto más propensión haya en la sociedad a gastar o a consumir del aumento adicional del producto, mayor va a ser el efecto finalmente. Esa es un poco la idea. Explicarlo así En, defini- conceptualmente. en definitiva, esa es la pregunta del examen. Vamos a suponer. Eh, Usted me pregunta qué es el por efecto ejemplo, multiplicador. sí, sí. Y yo le digo la definición. Y usted me dice, claro, lo que pasa es que por ahí las preguntas en este examen que hacemos virtual no van a ser tan lineales como serían en un examen presencial. Que en el examen Claro, presencial podría ser, ¿qué es el efecto multiplicador? Explíquemelo. Por ahí claro. en el Gráfico. examen, como la definición va a estar a la vista, la pregunta es un poco más insidiosa, ¿no? Claro. Me explico, ¿no? Es decir, bueno, demuéstreme que entendió de lo que se trata. En un examen presencial puede ser explicarme qué significa y ya está, y en un examen virtual, donde yo sé que usted tiene el apunte a la vista, y Sí, no me molesta y está pensado para que así sea, igual el tiempo está limitado, con lo cual si alguien no estudió, por más que tenga la biblioteca de Alejandría a la mano, no le va a no lo servir. hace. Por eso. Por ahí la respuesta es más, digamos, si querés, aplicada. Es decir, bueno, ¿qué pasa con cómo es el aumento del ingreso ante un aumento del gasto público? Más grande, más chico, igual, no cambia, en ese sentido. Y usted tiene que poner más grande, ¿no? Porque el multiplicador hace de las suyas. ¿Está bien? Está bien. Algo así. Muy bien. Bueno, nos quedan 20 minutos. Si no hay más preguntas, nos vamos, pero si no, nos quedamos. 2 preguntas más. Uy, Voy, me parece que a voy en Sofía cuotas. le vamos a empezar a cobrar por pregunta. Dale, No las tengo anotadas, pero voy diciendo de a poquito, porque si no está quedo muy bien, pesado. si no me abrumas, sí. Dale. Claro. Una tiene que ver con el trabajo práctico de mañana. Sí. Quería consultar la duración, si también era de 25 minutos, si eran No, 25 eso está abierto. Va a estar abierto por 2 horas. En el curso normal les damos un día entero. Acá lo acotamos porque es todo más cortito. Pero vos podés entrar a las 9, 9:30. Lo que va a pasar es que se va a cerrar a las 11. Ah, Para bien, pero todos. al momento de ingresar para contestarlo, ¿cuánto Eh, tiempo tenemos? todo el tiempo que necesites hasta las 11. Si entras a las 9 vas a Ah, tener ok, 2 horas. O hasta que aprietes el Ah, botón enviar. claro. Una vez que apretaste enviar, chao. Chau, ¿Está perfecto. bien? Ah, ok, ok. Bien, Pero en principio y no debería haber inconvenientes. ¿Está? Deberían poder bien, entrar entre las 9 y las 11 cuando quieran. Y a las 11 se cierra. Si se me ok. cerró, tampoco se preocupen porque guarda todo y envía. ¿Eh? Bien, ¿Me ves? perfecto. Tenía todas las respuestas marcadas y estaba revisando, se me hicieron las 11 y se cerró, ningún problema, se envió como estaba. ¿Eh?
Bien, ¿Está bien? perfecto. Van a ser 10 nada más, así que tampoco se pongan nerviosos. Son 10 preguntitas bueno. de verdadero o falso. Múltiple choice. Claro, sí, sí, sí. Nada de desarrollar porque ¿viste? Es nada más que para entrar en calor, digamos. Está bien. Está bien. Y para, de alguna manera, premiar a los que están siguiendo la materia. Digamos, el que solo se anotó y no leyó nada, no hizo nada, no vino, bueno, nada, pasó. Que Es se que dediquen yo la tengo próxima. un grave problema porque yo había preguntado y la carrera, la materia me dijeron que empezaba los primeros días de febrero. Y resulta que No, hacía bueno, desde el claro. 18 de enero que estaba todo esto. La programación era el 18 abrimos para que vean el material. Claro, eh, Hacemos 2 semanas de repaso presencial, si vos querés. sí, Y, ¿cómo es? Y bueno, hacemos las actividades, todo metido en el mes de febrero. Entre claro. otras cosas, para que ustedes pudieran ir adelantando y nosotros, los profes, no tuviéramos que ponernos a trabajar el 2 de enero, porque Claro. terminamos Bueno, el tu- 28 de diciembre. claro, yo tuve el inconveniente que en la mitad del proceso me quedé sin computadora. Ah, bueno, eso es un problema. Tuve que salir corriendo a conseguir una computadora, tratar de Claro. aprender a usar esa computadora porque todo me cambia, ¿no es Ujú. cierto? Y cuando me quise acordar me quedaban el capítulo 1 hasta el 4 lo desarrollé en 3 días. Está bien. Hace 3 días que no salgo de mi casa, leyendo, Bueno, contestando, haciendo las cosas y claro. todo eso. ¿Me Sí, entiendes? por Y ahí es bueno, un ahora. poco mucho y si estás cursando alguna materia más, se te va a No, complicar. yo soy una persona grande que trato de hacerla de a una, tranquilo y despacio. Bueno, bueno. No, pero no deberías tener problemas, José, en esto, ¿eh? Es decir, No, pienso que sí, no, lo que pasa es que es mucho, no es sí. difícil, es mucho y me apremia los nervios, ¿no? Porque es así. Te voy a dejar como aliciente, ya pasaste lo peor, ¿sí? Así, Las otras 4 que vienen tienen menos material y son por ahí temas menos complicados, ¿está? claro. De comprender. Aparte me gustó, ¿eh? Ojo que yo hace de las 6 de la mañana que estoy sentado acá hasta las 10 de la noche. ¿Eh? Bueno, bueno. Eh, También hay que descansar un poco de vez en cuando, ¿eh? no, sí, No te porque me pase nada. emboto. Está bien, claro. Tengo un trabajo que en esta época me baja mucho a mí. Bien, Entonces bien. me da la oportunidad, ¿no? Bien. Estoy Bueno, así. pero como aliciente, si ya pasaste la unidad de microeconomía, que es de las más pesaditas, y la comprendiste Sí, bien, y sí, sí, sí. pasaste esta de cuentas nacionales y mercado de bienes, que también es medio densa, lo que viene Sí. es más simple porque hablas de dinero. Bueno, por ahí hay un tema contable ahí del Banco Central Bueno, que a mí joroba un lo que poco, me pero jode mucho son los ejes cartesianos. No porque bueno, no lo sé hacer, eso no medio porque que no va a lo sé hacer, sí, no porque no lo sé hacer, porque yo soy personal técnico, o sea que eso lo bien. tengo bien, bien claro. El problema es interpretarlo en tan poco tiempo, ¿vio? Bueno, igual tampoco el objetivo es ese, no es hacer el grafiquito. El grafiquito es una herramienta más para entenderlo. Lógico, Si conceptualmente está, olvídate del gráfico. Pero bueno, si está bien, tenés está bien. experiencia en eso, creo que te va a ayudar. Sí, No, sigamos. sí, todo me ayuda. Soy técnico mecánico, así que este, me ayudan los Bueno, gráficos. no hay nada Está más bien. fácil no hay nada más fácil que explicarle economía a un ingeniero, ¿eh? Por lo que saben de No, no soy matemática. ingeniero, no No, soy, pero, soy pero, pero, a ver, a digamos lo que sumo soy frustrado. la formación técnica del colegio industrial en el que estoy pensando, que al que debes haber Sí, ido, sí, sí. no tenía, viste, no se quedaban a pata, digamos. Había mucha No. matemática, entraban a la ingeniería y caminaban lo más bien. Por eso te digo, Y sí. bueno, no serás ingeniero, pero tenés formación de matemática de sobra para manejar estas cosas. Sí, no, me manejo bien. Aparte, mi trabajo también me influye mucho en las matemáticas, porque como hago los planos y proyecto planos, tengo Ujú, que hacer cálculo de cañerías y de pasaje de caño y todas esas cosas. claro. No me es problema. El problema es el tiempo. Bueno, y El te problema pusiste a es el estudiar, tiempo. te pusiste a estudiar derecho, que nada que ver, pero bueno. Nada que ver, bueno, pero yo tengo 65 años, ¿eh? Bueno, ¿qué problema hay? Nunca es tarde. Ninguno, pero me Por dieron eso. manija, Bueno, y dije, bueno, acá estoy. No sé si me va a ir bien o mal, pero yo voy a hacer todo el intento posible. hay que probar, hay que probar. Todo. Se lo debo a
al profesor, ¿cómo se llama? El de historia. Ay, se me fue el nombre. ¿Furundarena? No, al otro, al que está Ah, con guardia. sí, ahí no sé quién Al es. Francisco. a Francisco. Recuerden que yo no soy abogado, así que estoy fuera de la congregación. Así No, que, pero no importa. Lo que pasa es que a veces uno, por más que no sea abogado o sea doctor en ciencias, lo importante es cómo uno lo entiende. Yo a usted lo entiendo perfecto. bueno, muchas gracias. A usted lo entiendo. Por lo menos que lo que me explica lo entiendo. Muy bien. Bueno, Bueno, chicos, listo. ¿alguna pregunta? Bueno, Chicas, ¿alguna pregunta más? Me había ¿No? quedado una pregunta colgada. Dale, sí que ya te cobré y no te contesté al final. Dale. Bueno, de nuevo, con la guía, Qué una lindo pregunta. esa remera que debe haber sido comprada en algún lugar al que ya no podemos ir, ¿no? Es un regalo, yo no fui. Ah, oh, qué bajón. Buah. Listo. Llegaste tarde. Bueno. Sí, lamentablemente no me llevaron. Bueno, dice la pregunta, ¿por qué decimos que el ingreso nacional determina el nivel de consumo? Hmm. ¿Por ¿Dónde qué? puedo encontrar la respuesta? No, No bueno, sé son cómo contestarla. los determinantes del consumo. Ah, a ver. Buscás en los determinantes del consumo y uno de esos determinantes es el ingreso nacional. ¿podés repetir la pregunta? Sí, cómo no. ¿Por qué decimos que el ingreso nacional determina el nivel de consumo? Claro, determina. Uno, el principal determinante es el ingreso. Keynes en su libro dice, podemos, a ver, estoy tratando de decirlo literal y no me voy a acordar, pero dice algo así como, podemos estar casi seguros de que la renta es un determinante del consumo. Y anda a demostrarlo. Pero lo dice, y de hecho, cuando vos mirás la relación que hay entre PBI de un país y el gasto en consumo, hay una relación bastante lineal, ¿sí? De largo plazo. Claro, Digo, si pones renta y consumo, te vas a encontrar con unas nubecitas de puntos que te dicen que la tendencia más o menos es así. No exactamente así. En este caso sería ahí, tampoco. Mínimos cuadrados, ahí, vos ponele. Consumo. Hay relación, hay relación. Y después hay otros determinantes, ¿no? claro. Por ejemplo, la tasa de interés puede entenderse como un determinante del consumo, si querés. ¿Eh? La inflación esperada puede entenderse como un determinante del consumo. Pero en general, y para simplificar, nos quedamos con que el consumo depende de la renta. Bien. El consumo es una función estable del ingreso, así lo dice Keynes. ¿Eh? Y eso es. No sé si... Pero hay que buscarlo por el Sí, lado de los determinantes. Y ahí viene toda la no, explicación del por qué, ¿no? claro, estaba buscando en el módulo equivocado. Puede pasar. Lo pasé. Listo. Muy bien. Bueno. ¿Tenemos alguna preguntita más o no tenemos más nada? Nada más. ¿Nada más? De mi Bueno, parte, muy bien. Bueno, ya si contestamos todas las dudas de Sofía, listo. Nos ganamos el día. ¿Eh? Bueno, hay muchos que no dicen nada. Supongo que les dará vergüenza. No tengan vergüenza. Prendan las cámaras y pregunten, o los micrófonos o en el chat. Así que bueno. Bueno, en principio estamos. Nos veremos la clase el viernes, posiblemente con el profesor Oiliata Taguerre. Pues yo no voy a estar disponible. Pero bueno, el profesor evacuará las dudas que tengamos de la unidad que toque el viernes, que ya no me acuerdo cuál es. Será las 5 y las 6, o las 5 me parece. ¿Tá? Así que bueno, no se pongan nerviosos con el tema de los trabajos, háganlo porque es condición para después rendir el examen. Así que... bueno, corazón, pases cortos y fe. O no, qué sé yo. Pero póngale ganas. ¿Está? Bueno, ok. si no hay más preguntas, nos vemos la próxima. Y cualquier duda que tengan, recuerden que el foro sigue abierto y les podemos contestar ahí asincrónicamente. ¿Está? Bien. Nos Muchas vemos. gracias. Bien. Hasta luego. Gracias.
Hasta el Chao, próximo profe. encuentro. Chao, Chau, chau. chicos.